Bueno, muy bien. Vamos a ver hoy un tema que yo creo que a todos nos toca, porque de una u otra manera también lo hemos practicado. Y eso es que siempre nosotros como seres humanos somos muy astutos en todas las cosas, y en las cosas de Dios pues lógicamente no podría faltar también. Entonces nos hacemos un Dios a nuestra propia medida, a nuestra propia manera. Siento de que tenemos tantos errores, tantas cosas que deberíamos ceñirnos de a Dios Padre. Al contrario, hacemos que Dios se ciña a nosotros. Error gravísimo. Vamos a mirar allí en Efesios, vamos a empezar con esta cita. Miremos Efesios 2:1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el cual anduvisteis en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, escuchen bien, la corriente de este mundo. ¿Por qué la corriente de este mundo? Resulta que el ser humano siempre hace lo que hace la mayoría. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que estamos hablando de Lucifer, Satanás, el príncipe de este mundo, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí lo ratifica, de que cuando seguimos las corrientes de este mundo terminamos obedeciendo no a Dios, sino obedeciendo verdaderamente a las fuerzas del mal, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo dice Pablo, que él también estaba incluido dentro de ese paquete. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hoy vamos a mirar exactamente eso, cómo somos nosotros de astutos y hacemos un Dios, hablemoslo así, a nuestra medida. Y vamos a poner como ejemplo una tremenda historia en la época de Moisés. Vamos a poner esa historia de cómo estos personajes decidieron hacerse un becerro de oro para servirle. En lugar de servir a Dios, decidieron hacer un becerro de oro, o sea, hacerlo a su medida, con sus propias fuerzas, con sus propias cosas. Es bastante trágico, y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Nos hemos hecho un Dios a nuestra manera. Pensamos que si hacemos esto, o sea, le metemos lógica, si hacemos esto, entonces Dios hace esto por nosotros. Si nosotros somos buenos, entonces Dios nos da esto. Si nosotros le rezamos, entonces Dios nos da esto. Y así sucesivamente, es un Dios a nuestra medida. Pero no es que verdaderamente Dios Padre funcione de esa manera. El ser humano, el problema es que le gusta lograr cosas siempre sin esfuerzo. Copiar un examen, eso es una cosa fácil. Resolver descompostura simplemente con pegar un alambre de un lado a otro y ya, descubriendo atajos supuestamente. Estamos en tiempos donde la comodidad prolifera, hay controles remotos, en fin, ya no se hacen muchas cosas, entonces en verdad la vida es muy fácil, todo es fácil. Pero la vida de fe no es un asunto sencillo. Nosotros como personas debemos ceñirnos al propósito que Dios Padre quiere. Si no tenemos compromiso en lo interno, mucho menos en lo externo. Cuando el pueblo de Israel esperaba a Moisés, me imagino que han visto esa película, este hombre decidió fabricar, no Moisés, sino al que dejó a cargo, Aarón, decidió fabricar un becerro de oro. O sea, es decir, un Dios a la medida, religión al gusto, se llama eso. Religión al gusto. Por eso hay tantas personas que dicen, no, es que yo no me siento bien en tal parte. ¿Por qué? Porque es que como allá atacan sus creencias, entonces dicen, no, yo no me siento bien allá. Prefiero tal cosa, prefiero tal otra. Eso es religión al gusto. Error, ¿verdad? En el buffet de la necesidad humana, los hombres tienen un gran menú de dioses y religiones. Por cierto, hay un diccionario de la A a la Z de solo religiones. Y dioses, todos los que ustedes quieran, vírgenes, santos, todo lo que se quiera. Aunque sabemos claramente, según lo que dice 1 Timoteo 2:5, que lo sabemos claramente, aún todavía queremos seguir haciendo dioses, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aunque sabemos eso, aún todavía seguimos fabricándonos cada vez más y más ideas. Eso es verdad, no hay sino uno solo. Si uno se da cuenta, todas las cosas que nos hemos fabricado a nuestra manera ofrecen cosas económicas, ofrecen conseguir novio, novia, en fin,
Hay un Dios que se le esconde la escoba, no sé, algo así, no recuerdo muy bien, para conseguir novio, o no sé cómo es la cuestión. San Antonio, ¿es para qué? Para conseguir novio. Mira, pero no hay ninguno de estos dioses que ayuden a la vida eterna. Ninguno ofrece salvación para el alma, solamente cosas inventadas por el hombre. Ahí uno se da cuenta, en verdad, que es única y exclusivamente fabricación humana, porque dice aquí, hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Y es quién? Jesucristo. Esto es verdaderamente muy necio. Es decir, toda esa cantidad de religiones de la A a la Z, pensando que pueden tomar lo que más se les acomode con tal de creer en algo. Esto es tan necio como pensar que puedes tomar la medicina que quieras sin importar el mal, esperando lógicamente sanar sin consecuencias. Cuando se nos da una medicina, nos tomamos la medicina que es, o no nos tomamos la que queremos, o sí. Aunque hay muchas personas que dicen, ay doctor, por favor, que no sea tan fea, que sea rico. Entonces claro que el doctor le formula dulces y espere mejoría. Mentira. Un Dios a la medida. Esta es la religión del becerro de oro, la religión de la apariencia y de lo externo. La religión que no necesita un cambio de corazón y que no tiene mandamientos de piedra fuera del hombre. Es la religión de la sensualidad, donde defines que Dios está porque sientes que Dios está, así de sencillo. Donde hay manipulación con Dios, supuestamente, pero lógicamente Dios no se deja manipular. Nos manipulamos nosotros, manipulamos nuestro intelecto, nuestra psique, pero no más. No importa que le llames como le llames, no importa cómo le llames, como dice allí, no importa que me digas Señor, Señor o lo que sea. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No importa cómo le llames o cómo le quieras llamar, no es Dios, no es el Dios que gobierna todas las cosas. Ese es un Dios fabricado. Me gustaría que leyéramos allí en Éxodo 32, 4 al 7 para mirar esta historia con más detalle. Éxodo 32, 4 al 7. Y miren, hermanos, aunque ustedes son personas ya muy adultos en la fe, aún todavía se enredan en este tipo de situaciones o en este tipo de cosas. Éxodo 32, 4 al 7. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. ¿Qué es eso? ¿Qué es un buril? Es como un cincel en términos más entendibles para poder dar forma a algo, a un metal. Entonces dice, y los tomó de las manos. ¿Qué cosa tomó de las manos? Los aretes, todo el oro que tenían y todo eso, que si leemos la historia más atrás, allí dice. Y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces, dice allí, estos son tus dioses, Elohim, ¿cierto? Que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué mentira! Porque eso fue absolutamente mentira. Sabemos claramente que no fue así. ¿Quién los sacó de la tierra de Egipto? ¿Estos dioses de fundición? No. Sabemos claramente que fue Dios Padre quien los sacó de la tierra de Egipto. Pero esa es la idea. O sea, en otras palabras, estaban engañando al pueblo de cierta manera, diciéndole, mire, Él fue el que lo sacó. Ahorita vamos a mirar por qué no es así. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahvé. Oiga, o sea, supuestamente era fiesta para Dios, pero lo estaban haciendo en nombre de un becerro de oro. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó y a regocijarse. Cuando una persona se hace un Dios a su manera, se corrompe. Está corrompido, así de sencillo. ¿Acaso no es igual esta situación, o más bien lo que nosotros hemos venido viviendo durante tanto tiempo en la iglesia, no viene de tiempos atrás? Mira de dónde viene esta idea de hacerse un Dios a la medida. Ya estaba escrito, ya se había hecho. Esa corriente de sentir ese deseo de hacer un Dios a su medida y decir que ese Dios es una equivocación muy grande. Ya viene de atrás, ya viene de tiempos atrás. No puedes disfrutar de espiritualidad. Lo que no es, así de sencillo. Hay agoreros y charlatanes que usan textos bíblicos y aparentes oraciones a Dios, pero son solo engañadores nada más. Jesús lo dijo. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Porque el ser humano es una persona facilista. El ser humano le gusta que los demás coman, digieran y le pase ya las cosas ya así, digeridas, para no tener que hacer nada.
Nosotros como hijos de Dios deberíamos de investigar un poco más sobre nuestra vida, sobre lo que es nuestro Padre espiritual. Pero tristemente, vuelvo y digo, dejamos que la mayoría haga las cosas. Les digo de corazón que una mentira abrazada por 1 millar de personas siempre será una mentira. Miren lo que dice un libro muy importante que es Salmos. Vamos por favor a Salmos 115, 115:3. A ver si no toca, mire que el mismo Salmos toca esta situación de cómo las religiones han engañado a la humanidad de cierta manera, pensando que está bien, y haciendo la misma jugada que nos hizo Aarón en tiempos antiguos, con el becerro de oro. Nuestro Dios está en los cielos, dice aquí. Todo lo que quiso ha hecho. Eso es diferente. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de los hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen. ¿Y quién es? Y cualquiera que confía en él. O sea que nos comparan como un trozo de yeso o de madera o de lo que sea. Nosotros somos más que eso. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Porque es que dentro de la iglesia hay intereses económicos. Y recordemos que la iglesia fue donde primero se posó Lucifer. Caifás era un enviado de Lucifer. ¿Quién sabe si era el mismo Satanás? Caifás mandó matar a Jesús. Era una iglesia. ¿Por qué sucede esto? Porque no investigamos nada más. Porque no metemos razón. Metemos razón para otras cosas, pero no para esto. Tenemos una razón tan vana que la verdad da tristeza que nos llamemos hijos de Dios si no analizamos las cosas. Dios Padre nos dio una mente muy clara para poder analizar todo. ¿Cómo se hace un Dios a la medida? ¿Cómo se hace? Dice, dieron zarcillos de sus orejas a Aarón para que les hicieran un Dios a la medida. Lo que escuches te llevará a lo que creas, así de sencillo. Oro en las orejas. Lo que escuches te llevará a lo que creas. Oro en las orejas. Aarón consintió figura de un sacerdote ineficiente. Eso fue lo que Aarón mostró. La figura de un sacerdote ineficiente, una persona que era manipulada por el pueblo a su manera. Es el creyente que presta oído a las ideas del mundo, que le interesa tener el pueblo de su lado. No le interesa en verdad una enseñanza clara, sino tener multitud. Y eso es lo que vemos hoy día en las iglesias. Hay multitud, pero hay un rumbo bastante equivocado en todo esto. Es el corazón que trata de complacer a los demás y acomodarse al ambiente para ser aceptado nada más. Dichas ideas, aunque parezcan de oro, aunque parezcan muy buenas, van dando forma como por buril a un ídolo, a una religión acomodada a los intereses humanos nada más. Uno se da cuenta que muchas religiones lo único que enseñan es verdaderamente ese tipo de cosas. Vaya a la iglesia para que consiga trabajo. Vaya a la iglesia para que se gane la lotería. Vaya a la iglesia para que le baje la factura del teléfono. Pues si quiere que le baje la factura del teléfono, no hable tanto, ¿cierto? Es más sencillo. Es un Dios a la medida. Un Dios que es capaz de robar a la telefónica para bajar el precio al otro. ¿Qué tipo de Dios es este? ¿Acaso no es un Dios que hace llover sobre malos y buenos? ¿Sobre injustos e injustos? Pero tristemente esa es la idea que tenemos equivocada. ¿Por qué? Porque nuestros líderes exactamente son como Aarón, que simplemente quieren ser famosos o aceptados por el pueblo. ¿Por qué hacer un Dios a la medida? ¿Por qué? Es más fácil seguir a un Dios que se puede mirar e incluso dejar de mirar, si así lo desea. Lo puede trastear de un lado para otro, lo puede dejar en un rincón, puede hacer muchísimas cosas. Es más fácil hacer eso que estar a merced del Dios que hace los universos, al que no puede ver, al que no puedes manipular, al que no puedes esconder. Inconscientemente era para el pensamiento del pueblo, esa era la idea. Cuando Aarón fue cuestionado, puso las excusas más comunes que la gente pone para amar la religión a la medida y para armarla también, lógicamente. Él puso las excusas más comunes. ¿Y cuáles son las excusas más comunes? Por favor, vamos a mirar allí Éxodo 32:22 y miramos cuál fue la primera excusa.
Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Todos lo hacen, es lo que estaba diciendo aquí. Pero todos lo hacen, Señor. ¿Por qué? Todos son inclinados al mal. Todos lo hacen. O como decir otra palabra que a veces decimos muy a menudo, es que somos humanos. No puedo resistir la presión de la mayoría, soy humano. Hay que seguir la directriz, hay que seguir eso. ¿Qué dice en el 32:23? La causa más ridícula de todas es esta: el líder tiene la culpa de lo que yo hago, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso es lo más ridículo. Es una de las causas más, la acusación más ridícula de todas. El líder tiene la culpa, el sacerdote tiene la culpa. Siempre nos han enseñado así. Y bueno, ¿y nosotros dónde estamos? ¿Dónde está el libre albedrío que Dios Padre nos dio? O es como decir otra forma también: yo me aparté porque me dieron mal ejemplo. Tú tienes la culpa. Ese es otro. Me dieron mal ejemplo, por eso me porto así. Y la mentira más absurda de todas es: y yo le respondí, dice allí en el 32:24. Y yo le respondí, dice: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió ese becerro. No hice nada, simplemente salió así como así. ¿Se han dado cuenta cuando a veces las personas dicen: no, yo no sé, ni idea? ¿Quién hizo tal cosa? No, yo no sé, simplemente salió. Como decir, Dios abrió la puerta y eso fue lo que sucedió y salió ese becerro. Otros dicen: si el Señor no hubiera querido, entonces ¿por qué lo permitió? Recordemos que hay libre albedrío. Otros dicen: no, es que tuve un sueño y tal cosa. Seguían por esto, seguían por lo otro. Es verdad que una persona, después de ser altamente espiritual, ya no tiene sueños sino visiones. Pero ahorita en el momento tenemos sueños y es sola y exclusivamente fantasía de nuestra mente. ¿Qué es la consecuencia de un Dios a la medida? Vamos a mirar la consecuencia de un Dios a la medida. El pacto se rompe, así de sencillo. Miremos allí por favor 32:19, del mismo donde estamos. La religión inventada por los hombres parece darle relativa paz a la humanidad. Eso es verdad, como si las cosas funcionaran. Israel estaba de fiesta, dice allí. Según ellos, ¿adoraban a quién? A Yahvé. Según ellos, estaban adorando a Yahvé. Pero la realidad es un viejo profeta rompiendo las tablas de los mandamientos al pie del monte, que es lo que está diciendo allí. Es un pacto roto con Dios, con un Dios que no acepta ese tipo de cosas. Cuando una persona pone su confianza en un Dios fabricado por el hombre, está rompiendo el pacto con Dios Padre, así de sencillo. Eso es lo que está mostrando allí y leámoslo por favor. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Es decir, el pacto se rompió. ¿Cuántas personas en verdad en el mundo entero han roto ese pacto? Hoy día, gracias a Dios, estamos volviendo nuevamente a estos caminos. Qué desgracia en verdad que ya después de viejos estemos apenas empezando esto, pero bueno, nunca es tarde. Peor hubiera sido que tal vez nuestra vida hubiera terminado en el transcurso de toda esa ignorancia y nos hubiéramos perdido. Hoy día es hora en verdad de empezar bien las cosas. El Dios falso ha de tragarse también. El Dios falso ha de tragarse, es decir, se vuelve añicos. Miremos allí por favor 32:20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Tendrás que tragarte algún día tu Dios. Eso es lo que Dios Padre está mostrando aquí. Debemos tener cuidado con el tamaño de las mentiras. Ten cuidado con el tamaño de tus mentiras, no sea que algún día tengas que tragártelas. Eso es lo que está diciendo allí. La decepción de llevar una religión toda la vida que no sirvió para nada es terriblemente dolorosa con el tiempo. Llega el día cuando se hace polvo ante la adversidad y el hombre se queda frustrado por haber seguido una ilusión toda su vida. Qué desgracia en verdad. Pero hay algo más importante. Queda una separación entre Dios y ese hombre. Miremos esto por favor allí en 32, en el mismo 32, 26 al 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Yahvé? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel: poned cada uno
sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Una consecuencia de hacer una religión a la medida es perder la religión verdadera. Es así de sencillo. El reino es radical, las cosas de Dios son radical, y tarde o temprano separará, hablemoslo así, lo verdadero de lo falso. No hay nada que hacer. La verdad separará los vivos de los muertos. La espada se llenará de sangre, los vivos, la espada se llenará de sangre, y tendrás que decidir aún sobre la familia. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Que cuando una persona coge las cosas de Dios hay problemas y hay disensiones entre familiares, porque la religión verdadera se perdió. Y eso es una cosa clara. Si tú coges las cosas verdaderas, inmediatamente toda tu familia empieza a atacarte. ¿Por qué? Ahora ya se volvió evangélico. Ahora ya se volvió, está traicionando la iglesia, y la persona ni siquiera sabe qué es eso. Ni siquiera sabe en qué está metido. Hay un mandamiento importante que se está pasando por alto, que no lo metieron los religiosos, lógicamente, los sacerdotes no lo metieron porque no les conviene. Porque claro, como ellos mataron a Jesús, entonces después hicieron una estatua de Jesús para que lo adoraran. O sea, es decir, no lo adoran en vivo, sino adórenlo en la estatua, como nosotros lo dejamos. Un santo es más fácil manipularlo muerto que vivo. A un santo vivo no se puede manipular. Y miren este mandamiento tan importante que pasaron por alto. Vamos allí a los 10 mandamientos. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí ve que no era el becerro? Fue él. Pero cuando nosotros tenemos un Dios, decimos: ay, Diosito, cogemos nuestro escapulario, nuestro santo, yo no sé, y decimos: es que pues, o sea, tú me das todo, tú me das vida. Qué desgracia, en verdad, decir ese tipo de cosas cuando es una gran mentira. Dios Padre es quien nos da vida. Estamos rompiendo un pacto con Dios Padre y estamos uniéndonos a algo. Como dice el mismo Salmos, que el que confía en este tipo de cosas es igual a ellos. O sea, me estoy haciendo igual a ellos. Pero ¿por qué estas personalidades, estos religiosos siguen, hablemoslo así, usurpando el lugar de Dios Padre para matar al hombre? Porque de una u otra manera lo está haciendo, está matando al hombre. ¿Por qué lo hacen? Recordemos que allí fue donde entró Lucifer. Lucifer sigue gobernando en las iglesias. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el primer punto que es un mandamiento y que no debe pasarse, y es el primer mandamiento el cual obviaron: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. El primer mandamiento que se pasó por alto, que no se metió. ¿Cómo se va a meter ese mandamiento? Hay dinero de por medio y hay una conspiración contra los hijos de Dios. De ahí en adelante siguen los mandamientos: no matarás, no sé qué, si sé cuándo, todo ese tipo de cosas desde el 3 en adelante. Todos esos son los mandamientos. ¿Por qué obviaron ese mandamiento tan importante? ¿Por qué lo obviaron? Si es el primer mandamiento más enérgico que el mismo Dios Padre denuncia, o más bien dice, para que todo su pueblo lo cumpla. ¿Por qué no se hace eso? Aún así, siendo que fue así y él lo dijo, Aarón hizo todo lo contrario. Lo primero que hizo fue hacerles un becerro y decir: mire, este es Yahvé, esto es no sé qué, esto es tal cosa. Cuando una persona se porta de esa manera, Dios verdaderamente se sale del campamento. El campamento es la iglesia. Pero sin lugar a dudas, la peor de las consecuencias es perder la presencia de Dios. Miremos esto cuando una persona comete ese tipo de errores. En las citas anteriores que estábamos leyendo, vamos al 33, 3 y 7, que era Éxodo, ¿verdad? Éxodo 33, 3. Y vamos a leer 7, o sea, 33, 3 y 7. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Eso está diciendo Dios Padre. No lo voy a hacer, no sea que te consuma en el camino.
Y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Yahvé salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. El campamento representaba la iglesia, donde todos se reunían. En este caso lo hizo completamente aparte. Es una cosa bien importante y es para analizar esta figura. Si un empresario pierde el capital de su empresa, puede decirse que está en la ruina. ¿Cómo llamaremos a perder a Dios la suma de todo bien? ¿Cómo lo llamaremos? Eso se llama ruina eterna. Si Dios no está cercano de nuestra vida, seguramente fuiste tú quien lo alejaste, no Él, sino tú. Si tienes que salir a buscarlo, ¿qué esperas entonces? Yo no entiendo por qué tenga que ir a buscarlo fuera del campamento, si normalmente debería de estar en su iglesia. Éxodo 33:11, leamos por favor. Luego regresó de nuevo al campamento sin él. La Biblia dice que Josué se quedó allí. ¿Ustedes saben qué es bendición? Que si el sacerdote o algún líder le da la bendición, entonces todo está bien. Resulta que para la clase evangélica y para la clase religiosa cristiana católica, bendición es hacer esto. Pero la palabra bendición significa decir bien, decir bien las cosas. Y eso precisamente es lo que estamos haciendo hoy aquí, bendiciéndolos. Entonces, claro, hacen esa cruz encima de una estatua y ya está bendito. Tenaz, ¿verdad? Cómo nos engañan. Es bastante triste esta situación. Dice allí, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué interesante. Y si nos damos cuenta, la historia de Josué es algo espectacular. Ya vimos un tema de Josué, creo que fueron 4 conferencias muy importantes de este hombre de fe tan tenaz. Mira, él se quedó afuera, no le importó volver allá, él se quedaba siempre allá, pendiente, esperando hablar verdaderamente con Dios Padre. El pueblo adoraba desde su tienda y Moisés iba y venía al tabernáculo, pero Josué pensó, ¿para qué regreso al campamento? Mejor me quedo aquí, donde está Dios. Es bueno estar con el viejo Moisés, tiene buena fama Moisés, pero prefiero la presencia del Todopoderoso. Otro hacedor de dioses pierde el trono. Vamos a mirar otro hacedor de dioses. Este sí que es cierto que se llevó el premio mayor en la Biblia. Y hoy día los sacerdotes y evangélicos y muchos también se llevan el premio en cuanto a esto. Y no solamente esto, hay muchísimas religiones que se trata exactamente de ese tipo de dioses falsos. En la clase evangélica hay un tipo de dioses más peligrosos todavía, que es el tipo de líderes. Ellos interceden a Dios por el hombre. Lo mismo que el ídolo antes intercedía por el hombre ante Dios. El ídolo eso era lo que hacía. Y esta es la idea que nos habían enseñado los religiosos. Es decir, la católica nos enseñaba eso. Y hoy día los evangélicos enseñan eso. El líder es el mediador entre Dios y el hombre. Y dice aquí, no hay ningún mediador. El único mediador es ¿quién? Cristo Jesús. Mi forma de predicar en esta tierra es muy diferente a todo esto. Siempre dejo que ustedes como personas utilicen ese gran don que Dios Padre les ha dado, que analicen por su propia cuenta y saquen conclusiones. Pero no soy un Dios, soy un hermano igual a ustedes. Simplemente Dios Padre me ha puesto en este trabajo de contribuir en verdad para la formación de ustedes, que es muy diferente. Este otro se llevó el premio gordo. Aarón no fue el único en tratar de complacer a la gente haciéndoles un Dios. Hubo otro hombre que se ganó, como les digo, el premio gordo, al tonto del año, haciendo no solo un Dios, sino 2 dioses. Vamos a mirarlo a ver si es cierto. 2 becerros de oro. Vamos a Primera de Reyes 12, 25 al 28. Este sí que fue cierto. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Mira lo que estás pensando. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Mira de dónde empezó a urdir el tipo de plan. Y me matarán a mí.
y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses. ¿Cómo se van a poner a subir por allá? Si es más fácil. Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Otro mentiroso. Y no es lo mismo que sucede en la Iglesia Católica, que cada vez que alguien supuestamente se porta bien lo canonizan. ¿No es igual? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nosotros somos personas adultas, somos mayores, somos personas responsables, por eso les hablo estas cosas. Es cuestión de analizar nada más. Este sí que fue cierto. 2 becerros de oro. Pero ¿cómo se van a subir por allá? Mire, aquí está todos sus dioses, los que le sacaron de la tierra de Egipto. Y muchos brutos llegaron allá, claro que sí. Fue llamado por el error de otro. Jeroboam no estaba en el plan original. Este rey fue llamado por un error nada más. Pero fue incluido en la historia, claro que sí. Y allí en la idolatría del rey Salomón. La promesa era que la descendencia era la única que podía lograr ese tipo de cosas. Y solo la descendencia de David gobernaría Israel. Pero este rey se metió colado definitivamente. Por puro error lo nombraron rey. Al pinochazo fue que sucedió eso. Por eso cometió ese tipo de errores. Hay muchos líderes en esta tierra, en verdad, que se hacen llamar líderes, solamente porque estudiaron teología o porque estudiaron esto o porque estudiaron lo otro. Pablo fue uno de los teólogos más importantes, pero él dice, esto es basura para mí. O sea, lo más importante para Pablo fue cuando Cristo Jesús en verdad lo llamó. Aquí la gente se hace lo llamado. Y por eso es que anda exactamente como anda este mundo, en tantos errores. Este hombre que fue nombrado rey por puro coincidencia o por puro error, así que simplemente estableció 2 nuevos lugares con nuevos sacerdotes, reglas y fechas de culto según su propio capricho. De esta manera pensó, podía lógicamente conservar al pueblo y su trono. No es extraño que Dios lo hiciera rey y luego él intentara quitarle el trono a Dios. Por error fue nombrado rey y después él quería quitarle el trono a Dios, cosa que fue lo mismo que sucedió con Lucifer. ¿Quién gobierna en verdad nuestro corazón? Eso es lo importante que tenemos que mirar. ¿Quién gobierna? ¿Estos reyes falsos o verdaderamente Dios Padre? Eso es lo importante que tenemos que tener nosotros como personas. Seguir verdaderamente a Dios Padre, porque un día nuestra vida se va acabando y así va a ser. En cualquier momento nuestra vida termina y no hemos hecho nada. Simplemente tratando y pasando de Padre Nuestros en Padre Nuestros y de unas Ave Marías y de una cantidad de cosas y no hacemos nada, no hemos entendido nada. Yo lo digo porque yo fui uno de los más religiosos tal vez que ustedes y bueno, me tocó muchísimo ese tipo de cosas. Si había alguien que sabía tantos rezos, ese era yo. Dios Padre no abrió las elecciones para él ser rey, ¿o sí? La majestad pertenece sin necesidad de votaciones. Hoy día incluso los líderes religiosos y todo eso se eligen por medio de votaciones. Dios manda sobre todos los asuntos de los hombres y eso es así, no hay nada que hacer. Él no necesita que voten por él. Él es el creador y nada más. Pueden estos poner su lugar de culto aquí o allá, pero eso no afecta su soberanía jamás. Lo voy a decir de otra manera diferente. Dios puede quedarse sin ti y seguir siendo Dios tan perfecto, santo y feliz como siempre. Pero tú no puedes quedarte sin Dios porque te convertirás en un alma triste, amargada e infeliz por toda la eternidad. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Y por eso es que estamos reunidos aquí verdaderamente, porque queremos un momento de claridad para nuestras vidas y poder buscar el mejor camino para acercarnos a Dios Padre. La religión verdadera no consiste en atraer a la gente hacia uno, sino en traerlos a Dios Padre. Y la vida feliz es semejante, no consiste en que los demás te amen y te procuren, sino en que tú ames y procures el bien ajeno, no por lo que respondan hacia ti, sino por quien tú eres más bien, por quien tú eres. Dios te ama. Esa es la verdad de todas estas cosas. Él es verdaderamente amor y nada de lo que hagas o dejes de hacer lo deformará. Nunca se amargará, nunca se caerá en depresión. Dios Padre siempre será inamovible y toda persona que se une a Él será igual. Pero nosotros, si nos descuidamos, podemos ser tan frágiles, hablemoslo así, como un barco de papel en el mar. Jeroboam, este hombre que fabricó 2 dioses, tuvo la peor idea de todas
Lo ponen por rey, ocupando el lugar de 2 extraordinarios hombres. Entonces se fabrica 2 becerros de oro. ¿Acaso este hombre no aprendió nada de Aarón? ¿No aprendió nada? Y estaba escrito en aquel tiempo, pero no aprendió nada. Las ideas egocéntricas son becerros que un día tragaremos. De las cosas absurdas que los hombres pueden hacer, este se lleva el premio mayor. Es el campeón de los necios y el número 1 de los ciegos. La religión, a la manera del hombre, es una falsificación como la que el diablo intentó en el cielo. Miremos por favor allí en Isaías 14:12. Y el problema es que nosotros andábamos en eso. Y no podemos decir que no, andábamos en eso. ¿Por qué andábamos en eso? Porque todo el mundo hace lo mismo, porque nuestros padres hacen lo mismo. Hoy día, gracias a Dios, somos personas renacidas, somos personas nuevas, somos personas que creemos verdaderamente en el Dios vivo, en el Dios que ha hecho los universos. 14:12 de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Tú que decías en tu corazón, ese es el problema, que cada uno hace las cosas a su manera. Siempre se dice en su corazón, voy a hacer esto para que salga esto. Voy a hacer esto para que tal cosa. Voy a hacer esto para que Dios haga esto conmigo. Es una invención del hombre. ¿Por qué no hacemos las cosas de acuerdo a como Dios Padre ha planteado? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante a ¿quién? Hay que respetar ese tipo de cosas. Nosotros no podemos tratar de ser de cierta manera, a nuestra manera. Podemos llegar a ser perfectos como Dios es perfecto siempre y cuando seguimos la directriz de Dios Padre. La religión a la manera del hombre es una falsificación, lo mismo que hizo este personaje. Adorar a mi manera, esa es la otra también. No es que yo lo hago a mi manera, yo tengo mi religión a mi manera, yo busco a Dios a mi manera. Una falsa idea, una falsa creencia. No es a mi manera, porque si fuera a su manera, entonces no habría la manera de Dios. Hay que buscar a Dios a la manera de Dios, no a mi manera. Yo no puedo manejar un carro a mi manera, tengo que mirar los manuales y hacer las cosas como se dice. Todo debe ser la manera del fabricante. Dios Padre hace las cosas y nos dice cómo hacer las cosas a su manera. Cuando nosotros hacemos a su manera las cosas, hacemos la manera correcta, porque Dios Padre siempre elige la manera correcta. Adorar a mi manera. Otro dice, yo creo a mi manera, vivo a mi manera. Es hacerse Dios a uno mismo a su manera. Así de sencillo. ¿Cómo así que vivo a mi manera? Si hay un manual de vida. Y al final, ¿qué sucede? Igual que Jeroboam, murió después de una vida frustrada y toda su descendencia fue cortada. No quedó más vestigio de él, ni siquiera su descendencia, porque eso es así. Si nos damos cuenta, nosotros siempre seguimos las directrices de nuestros padres, porque nuestros padres están para enseñarnos los mejores caminos. Pero tristemente nuestros padres están equivocados, están ciegos, y si lo seguimos, pues vamos a caer, lo que dijo Jesús, si un ciego guía a otro ciego, pues ambos van a caer a un abismo, no hay nada que hacer. Todo lo que se hace a mi manera, finalmente es olvidado. Eso es así. Miren, ¿por qué? ¿Quién puede olvidar a Jesús? ¿Quién puede olvidar a Jesús? Ni siquiera los malos lo olvidan. Él no hizo las cosas a su manera, sino a la manera de Dios. Partió la historia en dos. ¿Quién ha hecho de partir la historia en dos a su manera? En todos los siglos ha sido el centro de verdad, el eje, incluso en la boca de los malos, por hacer las cosas no a su manera, sino a la manera de Dios. Su secreto fue tomar la copa que el Padre le daba, aunque no le gustaba el sabor. ¿Cómo dejas de mirar a un crucificado? Quien toma la cruz antes del trono y procura la gloria del Padre antes que la propia suya, se hace en verdad inmortal y eternamente glorioso. Y eso fue lo que hizo él. Olvida los becerros de oro, olvida los ídolos. Nada hará que sea más procurado, hablemoslo así, o visto, que dedicarte verdaderamente a llevar a otros a Dios Padre. Y ese tipo de cosas suceden de hace mucho tiempo. Mira, uno se da cuenta, por ejemplo, en las épocas de Navidad, allí es donde se ve más idolatría que nunca. Entonces hacen el simulacro de que no sé qué, de que esto, de que lo otro, y todo ese cuento.
y no han entendido que Cristo Jesús no nació verdaderamente en ningún momento en esa fecha. Cristo Jesús no nació en esa fecha. Se supone que la Navidad no es para regocijarse, no es para ese tipo de cosas, no es para tomar cerveza, no es para matarse, no es para eso, sino para celebrar el cumpleaños de Cristo Jesús. Y sin embargo, bajo el árbol no hay un regalo para Cristo Jesús. Y si alguien llega a hablar de Cristo Jesús en una reunión, lo sacan a piedra. Pero si es el regalo, pero si es el cumpleaños de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué se está celebrando el día 24 de diciembre? ¿No es el cumpleaños o sí? Pero vaya, hable de Cristo Jesús y dígale, bueno, hoy vamos a hablar de Cristo. Lo sacan a piedra. No entiendo eso. La vez que Dios pidió permiso, mira esto tan importante. La misericordia del Dios sin medida. No el Dios a la medida, sino sin medida. Aquí vemos algo muy importante también. Vamos allí a Éxodo 32:10. Éxodo 32:10. Pasó algo sorprendente aquí en esta historia. Dios pide permiso a Moisés de destruir al pueblo. Y dice, 32:10 de Éxodo, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Cuando una persona es idólatra, mire qué es lo que sucede. Y vamos a mirar algo tan importante lo que están haciendo estos religiosos, porque lo están haciendo en verdad. ¿A dónde nos están llevando? Nos están enredando con pañitos de agua tibia, muy sencillo. No, es que si usted hace eso, entonces le van a dar esto. Si usted hace esto, entonces está el Dios de los ojos, el Dios del hígado, el Dios de yo no sé qué, el Dios de la cola, el Dios de las piernas, el Dios de todo. Santa Lucía es el Dios de los ojos, ¿cierto? La diosa de los ojos. Así dicen. Está el Dios de una cosa, el Dios de otra, pero ¿no hay un Dios que sea capaz de todo? No, no lo hay, claro que no, porque son dioses a la medida. Cristo Jesús es el Dios de todo, es el creador de todo el universo, de nosotros, es el que da todo. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen estos religiosos que nos engañan de esa manera llevándonos a esto? Vamos a mirar allí, por favor, vamos a Apocalipsis, mira dónde nos están llevando, pero tercos en verdad somos. Vamos a Apocalipsis, por favor, uno de los libros más importantes también de la Biblia, aunque todos son muy importantes, pero hay unos que dicen mucho más que otros. Apocalipsis 21:8. Esto ya son sentencias de muerte, que por eso es que dice aquí, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Déjame, le dice Dios Padre a Moisés, déjame que voy a hacer esto y de ti yo haré una nación grande. O sea, acabemos con todo esto y de ti vamos a sacar una nación grande. Dios es soberano y puede hacer cuanto desea, pero amorosamente solicita la intercesión de sus siervos también, de alguna manera, o pide permiso más bien, o habla, porque es que cuando Dios y el hombre están unidos son un solo ser. ¿Cómo dice allí Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes e incrédulos. Hay muchas personas que a veces se les invita a las cosas de Dios y ¿sabe qué dicen? No, es que a mí me da pena. A mí me da muchísima pena que me miren. Yo me siento mal. Seguro me voy a sentir observado. Y verdaderamente es cierto. Eso es cobardía. Pero si nos invitan a una reunión, así sea lo que sea, allá estamos metidos, ahí sí no nos da pena. Ahí sí decimos, bueno, allá estaré, así sea como sea, pero allá le llego. ¿Sí es verdad o no es verdad? Pero para las cosas de Dios empezamos a pensarlo, decimos, no, pero es que, no, a mí me da muchísima pena. ¿Qué dirá la gente? Que no sé qué. Exacto, cobardía. Pero en cuanto a los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, todos los días la gente mira el horóscopo a ver qué le depara la vida. No consulta a Dios, sino el horóscopo, a ver qué le depara la vida. Y hoy día en la televisión se están dando cuenta de eso, ¿no? Se leen las cartas, se lee el tarot, se lee una cantidad de cosas. Hechiceros. Los idólatras, escuchen, ¿a dónde nos están llevando? Los idólatras. ¿Y qué más dice? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es qué? La muerte segunda. No solamente la muerte del cuerpo, sino la muerte del alma. Mira dónde nos están llevando. ¿Qué es lo que están haciendo? Pero somos ciegos. Así de sencillo. No sabemos lo que está sucediendo. Así es la vida. Triste, pero así es la vida en verdad. Qué triste. Vamos allí por favor a Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto. Escucha, nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Ese pacto anterior ya está saldado. Ya no hay nada que hacer. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, Señor. Porque ellos, ¿qué? Invalidaron mi pacto. O sea, que cuando una persona hace ídolos, invalida el pacto. O sea, no lo voy a hacer de esta manera, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. ¿Daré qué? Mi ley. ¿En su qué? En su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Precisamente eso es lo que se está haciendo. Que ya la ley no tenga que depender y que no esté en tablas, sino que esté en su propio corazón, esté en su propia mente y que sepan hacer las cosas. Eso es lo que Dios Padre quiere. Pero tristemente la humanidad aún sigue apegado a cosas que no tienen sentido. Es bien triste en verdad ver estas cosas. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Miremos allí Jeremías, pero volvámonos al 7. Jeremías 7, 21. Jeremías 7, 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto, pero siguieron haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que nos han enseñado los líderes? Penitencias. A mí me tocó muchísimas penitencias a toda esa cantidad de cerros donde habían vírgenes, de rodillas, uno pequeñito y descalzo, una cantidad de piedras y todo eso supuestamente para lograr pasar el examen cuando no era sino cuestión de estudiar. ¡Qué estupidez! Hacía las cosas más difíciles. Llegaba ya muerto de la sed y tenía algunas moneditas y me tocaba poner una berraca veladora a alguien que no podía ni siquiera verla cuando a mí me estaba faltando de pronto algo para tomar. Pero era así, esa era la vida. Una vida bastante cruel. Ojalá que a usted no les haya tocado esa situación porque eso es muy triste en la verdad. Aguantando hambre como un loco a ir a visitar algo simplemente porque a alguien se le metió la idea de que hay que poner el santo encima del cerro. Y después allá, claro, lógicamente me cargaban con una tremenda estatua por ahí de media arroba al hombro, bien mamado uno, y con esa estatua para la casa. Y hay de que la fuera a romper porque estábamos rompiendo al Dios. Muy triste esa situación. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, dice el 23. Hoy día, hermanos, están escuchando verdaderamente la voz de Dios Padre. Eso es lo que se está haciendo. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé para que os vaya ¿qué? Ah, bien, qué interesante, vea eso. Cuando una persona en verdad tiene a Dios Padre dentro de su ser, está bien y todo le sale bien. En verdad es cierto. Pero cuando una persona está lleno de santos por todo lado, ni siquiera le queda espacio para dormir. Me acuerdo tanto que yo tenía un escapulario tan grande, en serio. Es verdad, tenía un escapulario tan grande que a veces amanecía con unas ronchas en la espalda porque dormía y uno pues dormido no se da cuenta. Esta costilla que tengo aquí hundida fue por eso. Sí, aquí está. Esta. Exactamente esta. Y bueno, así es la vida. Eso fue lo que me enseñaron y todo. Ojalá vuelvo y digo que a ustedes no les haya pasado eso. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus ¿qué? En sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, han sido tercos. Y os envié todos los profetas, mis siervos, dice allí, pero tampoco escucharon, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Pero no qué? Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. A veces nosotros no escuchamos, verdaderamente no escuchamos. Y eso es bastante triste. Dios Padre quiere enseñarnos cada vez más, pero tristemente no escuchamos. Ese es el grave problema. Ese es el gran error de tener un Dios a la medida. ¿Nos damos cuenta de todo este error tan grande, hermanos? Doloroso en verdad es toda esta situación. Muy doloroso. Nosotros como hijos de Dios debemos ceñirnos al Dios vivo, este Dios que habita en cada uno de nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Nosotros debemos convertirnos en verdad en esa iglesia. Dios Padre habita en nuestro ser. ¿Cómo vamos a ir a buscarlo afuera cuando Él está dentro de nosotros? Vamos allí a 1 Corintios 3:16. Ahora que ya sabemos esto, que Dios Padre habita en nuestro ser, yo creo que ya es justo de que no nos dejemos engañar más. Y si nosotros sabíamos ese tipo de cosas, o lo sabemos, bueno, interesante que podamos poder llevárselo a nuestros padres y a todas aquellas personas que aún todavía están en tinieblas. 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no es suficiente eso? Y vamos a mirar allí 2:9, al mismo, pero vamos a devolvernos, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no ha visto, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que ¿qué? Que Dios ha preparado para los que ¿qué? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. No está diciendo una estatua.
aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en él? El espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Escuchen, como muchos líderes que estudian para ser supuestamente cabeza, eso no es así, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o el hombre de este mundo, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, son tontería, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ahí está el gravísimo error, un Dios a la medida. Bueno, pienso en verdad que el trabajo que han hecho estos profetas ha sido muy grande, pero tristemente se ha desechado, porque somos personas facilistas, nos gustan las cosas fácil. Es más fácil, por ejemplo, uno se da cuenta en muchas partes del mundo que es más fácil poner al hombre en una foto boca abajo que enamorarlo de otra manera, y lo mismo viceversa. Es un poco triste en verdad todas estas cosas. Bueno, sabemos claramente todo esto, hemos aprendido hoy un Dios a la medida. Damos gracias a Dios por este gran y maravilloso regalo. Hoy sabemos que Dios Padre en verdad nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Muchas gracias.